Bueno, la sesión de hoy tiene como tema el definir qué es la ciencia, la tecnología y la técnica y cómo esto nos interesa para seguir el itinerario de investigación. Siguiendo con la propuesta del itinerario de investigación, el cuadro que nos dice qué es nuestro tema de investigación, estamos en la parte de identificar el área de interés investigativo, la revisión del estado del arte para identificar el área problemática de investigación. Es por esto que tenemos que definir qué es ciencia, qué es tecnología y qué es técnica. La ciencia la tenemos como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación y razonamiento. Son sistemáticamente estructurados y de ellos se deducen principios y leyes. Hablamos de tecnología cuando tenemos un conjunto de teorías y técnicas que se pueden aprovechar prácticamente en la vida real, en la vida útil. Cuando hablamos de técnica, hablamos de un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. La técnica necesariamente tiene una aplicación útil. La ciencia, en cambio, puede ser simplemente una idea que todavía no ha sido aplicada en la sociedad. Cuando hablamos de ciencia básica, la ciencia básica se construye sobre una base teórica preexistente. Se pueden generar nuevas teorías o paradigmas. Siempre se tiene un aporte al conocimiento general. Les presento dos grandes paradigmas, dos grandes investigadores que hicieron dos paradigmas grandes, Galileo Galilei y Albert Einstein. Ellos hicieron ciencia básica. En su momento, cuando dijeron que la Tierra giraba alrededor del Sol o que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, estas teorías no tienen ninguna aplicación práctica en la vida útil de todos los días. En ese momento, cuando lo dijeron, cuando lo descubrieron. Ahora, la teoría de la relatividad de Albert Einstein fue una de las bases para la bomba nuclear, para la energía nuclear. Entonces, digamos que en su momento pueden no tener una utilidad inmediata, pero cuando se hace ciencia básica es un conocimiento que se adquiere sobre el mundo que nos rodea, que se puede utilizar en un futuro. Ahora, tenemos que identificar qué es una pesquisa y su diferencia con respecto a una investigación. Cuando hablamos de pesquisa, hablamos que un problema se resuelve utilizando conocimiento preexistente, pero no se aporta al conocimiento general de la humanidad. Siempre que utilizamos la palabra investigación, hablamos de que hay un aporte al conocimiento general de la humanidad. Entonces, la investigación puede ser que sea algo aplicado para solucionar un problema, pero es un aporte a este conocimiento de la humanidad. Cuando hablamos de una investigación que tiene alguna utilidad práctica, hablamos de ciencia aplicada y se habla de investigación aplicada. El problema se resuelve, pero a través del desarrollo de nuevo conocimiento que resulta de aplicación inmediata. Así sea para un caso particular de problemas. Se debe tener en cuenta que siempre hay un aporte al conocimiento general. Pongamos un ejemplo. Un físico estudia la interacción entre la luz y los electrones, el efecto electrovoltaico, que es el principio de una celda fotoeléctrica. Él hace ciencia básica, teórica o experimental. Estudia el efecto entre la luz y los electrones. No le interesa sino eso. Eso es su interés, saber qué pasa con la luz y los electrones. Su propósito es enriquecer el conocimiento humano sobre las interacciones luz-materia. Cuando hablamos de ciencia aplicada, teórica o experimental, podemos decir, siguiendo el ejemplo de la luz y los electrones, de otro físico que estudia la actividad fotoeléctrica de ciertas sustancias con el fin de comprender mejor cómo funcionan las celdas fotoeléctricas. Él ya no se limita a aplicar los conocimientos existentes, busca nuevos conocimientos, pero más especiales, puesto que se refiere a la interacción de la luz y la materia en general. Y la luz y la materia de ciertas clases, como por ejemplo las celdas fotoeléctricas, las celdas fotovoltaicas. Entonces ya se interesa no solamente en qué pasa entre unos fotones y la luz, los electrones, cómo los fotones generan electrónicas a nivel de ciencia básica, sino un poco más aplicada, de ciencia aplicada, cuando hablamos de que se generan ciertas corrientes. O sea, ya estamos hablando de una celda fotovoltaica.
Ahora, en un laboratorio industrial no se produce ciencia sino técnica. El laboratorio industrial es una fábrica de técnicas. El investigador que estudia allí estudia celdas fotoeléctricas, ya no tan solo para saber cómo funcionan, sino también para diseñar una batería de celdas montada sobre un satélite artificial. Esta persona ya no es un científico, sino un ingeniero de alto nivel, pues su mirada está puesta sobre artefactos útiles. Ya lo que le interesa es pues, que esas celdas fotoeléctricas funcionen en un satélite artificial. Ya la ciencia no es un fin, o sea, saber por qué funciona, sino un medio. Realmente necesito saber por qué funciona porque no necesito utilizar en mi satélite. Ahí hablamos de desarrollo tecnológico. Cuando hablamos del laboratorio de investigación y desarrollo de una fábrica, en escala comercial de baterías hechas con celdas fotoeléctricas, la finalidad de esa actividad es diferente a la de los físicos que mencionábamos antes y al ingeniero. La fábrica, su fin es ganar dinero. Ya no le interesa la utilidad, no le interesa el conocimiento, sino el dinero. Ni siquiera el artefacto es la meta, ni si su comercialización no es provechosa. Es decir, si no se puede vender, entonces el prototipo que me hizo el ingeniero anterior ya pues no me sirve para nada. De ahí la diferencia entre productos industriales y productos científicos. El distinguir entre este tipo de actividades no implica separarlas. Tenemos que tener cuidado, o sea, nosotros lo que queremos hacer en la universidad es investigación, es generar nuevo conocimiento, puede que se aplique o no, pero si nuestro interés es ganar dinero, a veces pues los proyectos que nos dan las becas, el interés de esas empresas es ganar dinero, no es realmente, o sea, pueden ser dos fines diferentes que pueden ir de la mano, pero no necesariamente tienen que ir juntos cuando se habla de investigación. Ahora, entramos a la gráfica entre pues, la diferencia entre ciencia, tecnología y técnica. Cuando hablamos de investigación científica, se genera conocimiento científico, se genera ciencia pura. Cuando un doctorado en maestría o maestría en ciencias investiga, desarrolla conocimiento en ciencia pura. Ahora, cuando hablamos de investigación tecnológica que desarrolla productos útiles, aunque no necesariamente sean comerciales, podemos hablar de tecnología. Cuando el conocimiento científico sirve necesariamente para la investigación tecnológica, no hay ninguna tecnología que no tenga un fundamento en una base física de ciencia básica. Ahora, cuando hablamos de transferir ese conocimiento científico a una investigación tecnológica, estamos hablando de una maestría o doctorado en ingeniería. La tecnología puede ser una parte del aporte de ese doctorado en ingeniería, pero no es el último fin. Más bien es el desarrollo de una metodología para hacer una tecnología, llegar a una tecnología. Si vemos, digamos, históricamente cómo se abordan los problemas del mundo, se pueden abordar de dos maneras. Como estamos diciendo, aplicando un método científico, a través de la investigación científica generamos conocimiento científico. Esa investigación científica, si se aplica, puede desarrollar tecnología y generar conocimiento tecnológico. Ahora, de la tecnología sirve para diferentes áreas. Cuando hablamos ya específicamente de resolver un problema en la industria tal, en este horno tal, hablamos de técnicas. Entonces, a través de la tecnología se desarrollan técnicas. A las técnicas también se puede llegar empíricamente a través del uso que se da o por experiencia, por ejemplo, de los operadores del horno. Los operadores del horno saben cómo se tiene que prender y apagar para que me cocine las baldosas de cierta manera. Eso es lo que llamamos conocimiento práctico. La humanidad inicialmente empezó por ese lado. Ahora nosotros conocemos, por ejemplo, las ecuaciones de transferencia de calor que nos ayudan a predecir qué pasa dentro del horno y cómo se pueden secar esas baldosas. Ahora, entonces hablamos que tenemos un conocimiento previo, un conocimiento científico que serían las leyes de Fourier del calor. Esas leyes de Fourier las podemos aplicar tecnológicamente a cómo se modela un horno
Y eso nos puede llevar a una serie de reglas, suba la temperatura en este punto o bájela en este otro. Entonces, eso, digamos que es a través del conocimiento se puede llegar a algo útil que es un arte, una regla empírica. Por otro lado, se puede llegar por la experiencia. El señor prende y apaga el horno y lo ha utilizado 20 años, entonces saben qué puntos del horno tiene que aumentar la temperatura. Entonces, cuando hablamos del desarrollo del conocimiento tecnológico o desarrollo de conocimiento científico, es que podemos hablar de una maestría o un doctorado en ingeniería. La investigación científica se contacta con conocer. O sea, simplemente el conocer por qué funcionan o cómo funcionan, ya esto es un desarrollo, es un aumento del conocimiento de la humanidad. La técnica, en cambio, emplea parte de ese conocimiento y agrega conocimiento técnico nuevo para diseñar artefactos y planear cursos de acción que tengan algún valor práctico. A la técnica lo que le interesa es que funcione. O sea, puede ser una teoría muy bonita, por ejemplo, la teoría de cómo son las subpartículas del átomo, es una teoría muy bonita, pero por ahora no tiene ningún valor práctico. Puede tener en un futuro, si hablamos de mecánica cuántica, si hablamos de supercomputadores cuánticos, puede en unos 50 años tener un valor técnico práctico. Pero en este momento no nos interesa, tenemos problemas más reales de nuestra sociedad que podemos resolver. Entonces, tanto la ciencia como la técnica se hacen en laboratorios, pero la técnica necesita el campo, la fábrica, la calle, necesita un ambiente social, necesita que se genere esa necesidad. Todo esto, como hemos hablado antes, lo he tomado del libro de Bunge, Ciencia, Técnica y Desarrollo. Es un libro pequeño, les aconsejo que lo lean. Centrándonos ahora sí entre las diferencias entre qué es una tesis de maestría, una tesis de doctorado y un trabajo dirigido de grado, podemos decir que para un problema, el mismo tipo de problema, un trabajo de grado, una tesis de grado, conoce y entiende y aplica ese conocimiento de base consolidada en la profesión. Mientras la tesis de maestría halla y entiende el conocimiento de punta y lo aplica con alguna novedad significativa. Entonces, la tesis de grado simplemente utiliza el conocimiento que ya ha sido acumulado, pues fundamentalmente la ingeniería es de 1800, 1900, y todas esas leyes que crearon, por ejemplo, Newton, Reynolds, Fourier y todos estos señores de 1800, pues las utilizamos para resolver un problema específico. Cuando hablamos de una tesis de maestría, la tesis de maestría lo que busca es el conocimiento de punta, o sea, lo que se ha investigado en los últimos 5 o 10 años sobre ese problema específico. Y esto se aplica con alguna novedad significativa. Se genera conocimiento a nivel de cómo un conocimiento de punta se puede aplicar para desarrollar una tecnología. Normalmente las tesis de maestría son más de el conocimiento, desarrollo del conocimiento tecnológico. Cuando hablamos de un doctorado, la tesis de doctorado halla y entiende el conocimiento de punta y lo adiciona con nuevo conocimiento. Simplemente el problema, pues cuál es el problema hasta su último punto donde ha sido investigado y trata de investigar aún más sobre el problema. Opcionalmente lo aplica, no le interesa si tiene alguna utilidad la solución a ese problema. Puede ser simplemente algo teórico. Ahora, antes de pensar en el aporte, tenemos que definir cuál es la etapa actual de la evolución del área problemática, del área donde pensamos trabajar. Eso nos lleva a qué tipos de problemas de investigación hay disponibles y podemos clasificar esos problemas de investigación ya sea como teorías nuevas, o sea, necesidad de ciencia básica, necesidad de desarrollo de conocimiento científico, necesidad de desarrollo tecnológico, de conocimiento tecnológico, es decir, conceptos nuevos y unirlo a nuevas teorías, o necesidad de desarrollo tecnológico, es decir, la aplicación de conceptos más teorías. Y hasta ahí hemos acabado por ahora.